Bueno, bienvenidos de nuevo a una nueva sección del proyecto Casa del Árbol que se llama La Ética del Balón. En esta ocasión nos acompaña Julián Moscoso y Samuel Vergel, quienes son grandes conocedores de los deportes, no solamente del fútbol, sino de todas las disciplinas deportivas, y nos van a contar un poco acerca de un caso ético que tuvo una repercusión grandísima, sobre todo en términos de arbitraje durante el Mundial del 2002. Estamos hablando de un posible favorecimiento que hubo a uno de los países que hizo parte de esta copa, que fue llevada a cabo en Corea y en Japón. Entonces, bienvenidos Julián, bienvenidos Samuel, ¿cómo están? Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, ya segundo programa, hablar del Mundial de Corea y Japón, de una de las cosas que más me gusta, hablar de fútbol, así que gracias por esa bienvenida. ¿Y tú, Samuel, cómo estás? Bien, Nico. Bueno, para esos temas, bueno, pues que Colombia no pudo clasificar a ese mundial, pero al igual fue un mundial muy entretenido, pero vamos a analizar esos dos partidos que más sí, vamos a analizar. Bueno, vamos entonces de manera directa a charlar acerca de las implicaciones que podría haber tenido el hecho de que se diera una posible compra de árbitros durante este mundial. Cuéntanos un poco acerca de la historia, cuéntanos un poco acerca de los hechos, Samu. Bueno, estos dos partidos se dieron en instancias definitivas, en rondas a muerte, en octavos y en cuartos de final del Mundial de Corea y Japón 2002, en donde el primer partido que analizaremos será el de Italia contra Corea. Obviamente, Italia, por historia y por muchas otras cosas, por plantilla y todo, era muy favorito a ganar ese partido, pero pues sorpresivamente no ganó. Pero hubo cosas en el partido que mancharon esa victoria de Corea, que fueron varios puntos que vamos a analizar. El primero, que el árbitro, Byron Moreno, antes de ese escándalo, era un árbitro pues supuestamente limpio, era justo, pero después de eso tuvo una serie de repercusiones a lo largo de su carrera que lo arruinaron, como una suspensión de la FIFA por irregularidades en algunos partidos. También en 2010 en Estados Unidos se le acusó de, bueno, se le metió 3 años a la cárcel por traficar droga, por traficar heroína en Nueva York. Entonces eso manchó mucho más la imagen de este partido y obviamente pues ya se sabía, alguna gente especulaba, obviamente los hinchas italianos molestos por esta situación recurrieron a entidades mayores, pero pues la FIFA no hizo caso sobre eso. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. El partido comenzó con un penalti que fue penalti, o sea, fue un poco dudoso, pero sí fue penalti contra un jugador de Corea. Pero que bueno, que lo desperdiciaron. Después, Italia se adelantó con un gol de tiro de esquina de Cristian Vieri. Y ahí el partido iba normal, como todo el mundo lo esperaba. Después pasaron unas cosas extrañas, como que un jugador de Corea le dio un codazo literalmente a propósito a Del Piero, le dio un codazo en el pecho, obviamente él no hizo nada, no se tiró ni nada, pero al igual eso era una tarjeta amarilla mínimo o roja, y el árbitro lo hizo como no, se calentó y ya, no le hizo nada más. Después llega el empate de Corea al final del partido, en el minuto 90, y cabe recalcar que a Italia le anularon un gol lícito, que fue a Tomasi, a Emiliano Tomasi, que se lo anularon lícitamente. O sea, dijeron que estaba en fuera de lugar, pero si uno se pone a mirar la jugada, el jugador estaba detrás del defensor, o sea, estaba bien, estaba habilitado y le anularon ese gol. Bueno, Juli, frente a eso, ¿qué observaciones tienes respecto a la actuación tanto del árbitro como la misma situación que tuvieron que vivir los jugadores? Me imagino que los jugadores de Italia y demás tuvieron que tener un pensamiento de que inmediatamente eso estaba sucediendo, había algún tipo de intromisión antideportiva. Sí, claro, totalmente, pero digamos que, bueno, para aclarar, Byron Moreno, que es un árbitro ecuatoriano, ex árbitro hoy en día,
fue el que pitó ese partido de Italia contra Corea. Yo me puse y nos pusimos en la tarea con Samu a analizar mucho las acciones del partido y uno dice, a ver, Italia tenía un equipazo, ¿no? O sea, estaba Nesta, Cannavaro, pero el técnico decide dejarlos por fuera del encuentro, o sea, no son titulares. Entonces, está Maldini de titular. Sin embargo, claro, influye muchos factores. El que Corea sea local, yo digo que como árbitro, o sea, alguna vez tuve esa experiencia de ser árbitro, influenciar, y claro que se puede equivocar como ser humano, ¿cierto? ¿Influenciar en qué sentido? Sentido de la presión del público. O sea, aquí estamos hablando de un mundial donde la mayoría de la presión es ejercida por Corea. Pero hay decisiones que definitivamente uno dice, o sea, ¿cómo es posible que un jugador le pegue un codazo a otro? El jugador del pie no se bota al piso, no hace escándalo, pero ni siquiera una tarjeta amarilla. Y a Francesco Totti, por simular un penalti, yo digo, listo, le saque amarilla y después, porque ya tenía amarilla, se ha expulsado. O sea, no es justo, siendo para un equipo, que para el otro las mismas decisiones. O sea, ¿dónde está la justicia arbitral? Eso frustra mucho a un jugador. Yo también que he tenido la experiencia de jugar uno que está dentro del campo, que el árbitro no se ajuste en las decisiones. No por esto vamos a decir que Italia perdió. No me parece que Italia haya perdido, aunque sí haya habido algunas irregularidades arbitrales. Igual como lo mencionaba Samuel en el gol de Italia, es invalidado, aunque es muy fina la jugada. En ese momento hay que aclarar que la tecnología no hacía parte como hoy en día donde está el VAR, y es una gran ayuda porque de eso se trata, de que haya más justicia. En ese tiempo no lo había y de pronto uno dice, no, el juez pudo haber cometido un error, levantar la bandera, no se sabe, es muy difícil saber si lo hizo con un mal propósito o si se le pasó realmente. El caso era que era muy fina la jugada. Pero Italia también solo hizo un gol, o sea, Italia tampoco pudo hacer más, o sea, tuvo unas chances clarísimas para poder ponerse por encima de Corea y no lo hizo. Entonces el partido fue 2-1. También hay que tener en cuenta el reglamento, porque el reglamento cambió. En ese tiempo era gol de oro. Entonces el que hacía el gol en tiempo extra clasificaba, punto. Y lo hizo Corea. Aparte que Italia todo el tiempo de los 90 minutos reglamentarios estaba ganando 1-0 y ya fue al final que se encontró con el gol del coreano. Bueno, me parece interesante de pronto señalar un punto de lo que ustedes comentan, y es que en muchos casos hemos oído acerca de esa expresión de los árbitros localistas, ¿no? Del árbitro que tiene que ver directamente con los resultados y que lo hace porque se deja influenciar. Ahora bien, me gustaría que lo observáramos desde un punto de vista ético, y es que hay un imperativo que menciona Kant en su libro Fundamentación Metafísica de las Costumbres, o perdón, Fundamentación Metafísica de la Moral, creo que es, perdón, y es que todo lo que nosotros realizamos, cualquier acción que hagamos, deberíamos hacerla pensando que se puede convertir en una acción universal. Entonces, por ejemplo, ahí charlemos tres cositas. Uno, yo me imagino un codazo, que es que le peguen a uno cuando esté jugando fútbol, que recibí muchos cuando jugaba futbolito más seguido, cuando podíamos. y sin embargo, por dentro, uno tiene sí el fuego de decir, yo se lo quiero devolver en algún momento y se lo voy a devolver. Pero inmediatamente uno tiene que pensar, si yo valido el codazo y jugamos a codazos, pues entonces todo el mundo puede darse codazos. Entonces convertamos más bien el fútbol que nosotros conocemos, el balompié, mejor dicho, convertámoslo más bien en algún tipo de Muay Thai, o convertámoslo más bien en algún tipo de rugby, en donde el choque físico es lo natural. En vez de charlar desde el punto de vista, yo te lo hago, pero espero que no me cobren falta y sí espero que tú estés mal. Eso desde el punto de vista de lo que hizo ese jugador en ese momento, sin pasar a lo del árbitro. Pasemos ahora a la simulación de un penalti. Si yo me tiro y simulo un penalti,
no podría esperar que el jugador rival no lo hiciera, porque ahí yo estaría validándolo, porque mi acción se convierte en una ley universal. Entonces, si yo me tiro y me voto, el otro equipo también tendría el derecho de hacerlo. Y un jugador del otro equipo podría tirarse y votarse y decir, no, pues es que usted lo hizo, entonces yo también lo puedo hacer. Claro. Ahora, finalmente, basándonos en esto, pero ya viendo de pronto con un ojo crítico la actuación arbitral, yo me imagino cómo se puede sentir el árbitro al sentirse de pronto con la presión del público, pero más allá de eso, ¿qué otro tipo de situaciones influyeron para que de pronto hubiera cosas que pareciese que no estaban muy bien? Y lo vemos en lo que pasó a futuro, como comentaba Samuel, se vio metido en situaciones de narcotráfico y demás. Tal vez su brújula moral no estaba como muy bien centrada, tal vez era una persona que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir X o Y objetivo. De alguna manera también es algo filosófico y muy interesante desde la ética porque se va mucho a lo que trataba de pronto Maquiavelo en su libro El Príncipe, y es que ese fin justificaría los medios. Y teniendo en cuenta, digamos, esa selección de Italia de ese momento, no estamos diciendo que merecieran ganar solo por tener una determinada nómina, pero es posible que sin esa ayuda hubiese ganado. Es bastante posible. Entonces se me hace interesante que podamos analizarlo desde ahí también. Una persona que trastoca su lógica ética, sobre todo en un deporte en donde es tan importante mantener una ética de equipo y comprender la importancia del otro, porque como lo mencionábamos en el primer episodio, charlábamos sobre la forma en que tenemos que entender el deporte, y es que no son enemigos, son compañeros, son iguales, pero del equipo contrario. Entonces no podemos ver eso como una guerra. No podríamos aplicar máximas de una lógica política, de una ética política, como si fuera una guerra. Entonces mi fin justifica los medios, no importa si yo codeo al que sea o si me hago el que sea, con tal de ganar, yo tengo que buscar esa victoria como de lugar. Y pues realmente hacia allá no podríamos dirigirnos. Esa es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Sí, totalmente. De hecho, yo tengo una anécdota hace mucho tiempo cuando hice un curso arbitral. Ser árbitro no es la mejor profesión en el deporte que uno pueda llegar a aspirar, porque todo el tiempo le recuerdan a uno la mamá y la verdad no es tan agradable. Eso es para valientes, digo yo. O sea, reconozco que el ser humano se equivoca, pero recuerdo que una vez me designaron como cuarto árbitro cuando se jugaba la primera C aquí en Colombia. Y charlando con los otros árbitros, obviamente yo estaba bastante joven, estaba arrancando haciendo mis pinitos en deporte. En el bus que íbamos, yo recordaba y escuchaba y decía, no, localista, ¿no? Muchas veces uno tiene que ayudar, o sea, si tú sientes la presión de la gente, tiene que uno subir la bandera y pitar el fuera de lugar o pitar la falta. Yo digo, si eso es primera C, o sea, que no es tan importante, ¿cómo será a nivel profesional? ¿Cómo será en un mundial de fútbol? Entonces, ahí vemos también, digamos que un poco de, no sé, de corrupción, de poca ética en cuanto a que se pueda juzgar con el mismo rasero independientemente de lo que sea. Porque yo digo, si uno es árbitro es porque le gusta el fútbol, uno no es árbitro solamente porque me tocó, uno no lo haría con pasión, uno es árbitro porque le gusta el fútbol. Pero yo creo que lo que más desata el escándalo es que expulse a Totti cuando es una simulación y no le saque ni siquiera una tarjeta amarilla al coreano por pegarle un codazo a Del Piero. Eso uno. Y después lo que pasa después con el tema de las drogas, de los 6 kilos de heroína. Eso termina por catapultar totalmente la actuación, y no solo la actuación de él, sino el valor profesional, o sea, su ética, sus valores de este árbitro ecuatoriano, y por eso es que están juzgados. Yo creo que ese tipo de Italia no puede ir porque, mejor dicho, lo acaban. ¿Usted, ¿Ustedes creen que la actuación que uno tiene por fuera de la cancha, en este caso en este deporte o en cualquier deporte, tiene también una implicación directa sobre la forma en que es en el deporte? ¿A qué me refiero con esto? Si una persona
comete actos antiéticos o valida actos antiéticos en cualquiera de las cosas que hace por fuera. ¿A qué me refiero? Entonces, si por ejemplo, un político, si un político valida que una persona conocida haga algo antiético y lo apoya, eso en la vida real de su acción política tendría alguna implicación. ¿Funcionaría igual en el deporte? Sí, totalmente, totalmente. O sea, no, a mí no me cabe ninguna duda. Es decir, si yo soy capaz de robarle a un amigo o a un conocido 50 pesos, son 50. Voy a robar cuando, o sea, si no soy fiel en lo poco, no voy a ser fiel en lo mucho. Cuando me llegue algo más grande, una responsabilidad mayor, no voy a poder actuar con honestidad. O sea, es algo que va inculcado en mí, ¿no? O voy a estar, digamos que de alguna u otra forma voy a estar tentado a hacer lo malo. Si me proponen dinero, voy a estar tentado. Mientras que si yo no lo hago en lo poco, ¿por qué tendría que hacerlo? Mantengo mi integridad y eso no es fácil, hay que decirlo. Completamente de acuerdo, me parece bastante interesante esa anotación. Y ahora pues pasemos a la siguiente acción por la que hablamos de un posible escándalo arbitral durante este mundial. Samuel, si quieres, cuéntanos lo que continuó. Bueno, algo antes de pasar a ese partido es que algo muy curioso es que el técnico italiano en ese tiempo, ¿cómo se llamaba? El técnico se llamaba Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni le sufrió dos escándalos arbitrales injustamente. Uno en ese partido se considera y el otro fue en unas eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, donde mucha gente recordará la mano de Henry pasándose la Galás y clasificando sobre Irlanda, que fue injusto ese gol y él sufrió siendo técnico de Irlanda. Entonces es una anécdota curiosa. Ahora, pasando al partido de España-Corea, este partido sí fue mucho más manchado. ¿Por qué? Y España dominó todo el partido. O sea, no hubo goles en el partido, pero lo dominó completamente. Pero hubieron, o sea, son muy descarados que los habían anulado. El primero fue un gol, supuestamente que fue una jugada a balón parado, que no había sido gol supuestamente por una falta de un jugador español sobre un jugador coreano, un defensa coreano. Y uno puede mirar en la jugada y el jugador coreano simula y el que hace la falta, el supuesto jugador español que hace la falta, no es el que hace el gol, o sea, no incurre en la jugada, pero al igual lo anulan. Otro gol que anulan, que también fue injusto, fue un fuera de lugar de Morientes, que Morientes estaba yendo al área y le pega. Y sale un pase habilitado, creo que era de Xavi, si no me equivoco, y se lo anulan. Pero uno puede mirar en la jugada y estaba a 1 o 2 metros detrás del defensor cuando parte el pase. O sea, fue injusto. Y otro gol que también fue muy descarado, fue un pase que le hizo Raúl a Morientes otra vez. Y dicen que el gol no valió porque salió de la línea, o sea, salió de la línea del arco, casi, que marca, pero uno puede mirar en la jugada y el balón ni un poquito sale, o sea, no sale ni un poquito de la línea. Entonces es un poquito injusto, no un poquito, mucho injusto. Y también el árbitro egipcio que pitó en ese partido fue muy manchado, su carrera también fue muy manchada porque sacó amarillas injustas. Corea pasó a las semifinales por penaltis. Y bueno, los penaltis son una lotería, pero el trámite del partido fue bastante injusto porque Corea no llegó ni una vez al arco, o sea, no tuvo ni un remate al arco. O sea, España los tuvo sometidos. Italia, o sea, sí, fue un escándalo mucho más conocido, pero el de España fueron 3 goles anulados. O sea, fue otra cosa totalmente diferente y fueron goles totalmente lícitos. Entonces ahí uno ve que el fútbol sí está un poquito manchado en ese entonces. Que menos mal el VAR ahora ayuda a esas jugadas porque obviamente un árbitro se equivoca, como cualquiera de nosotros. Y más en un mundial, y más si está pitando una acción en contra del anfitrión. Bueno, eso es una gran verdad. La pelota también se mancha y de alguna manera tenemos que observar que
los árbitros no en todas las ocasiones representan lo que nosotros quisiésemos que fueran. Los jueces, aquellos que imparten justicia. Y pensemos en el concepto de justicia, miremos a qué de pronto podemos ver esa lógica de la justicia, incluso mencionando de pronto el pensamiento de Aristóteles, que decía que era más o menos dar a cada cual lo que cada cual merece, de alguna forma. Entonces, si lo vemos así, estos jueces no estarían dando lo que realmente el otro merece, porque no estarían midiendo jamás bajo la misma vara a los jugadores. No estarían midiéndolos bajo una lógica de esto determinada, esto es una falta y esto no. Esto es un abuso, digamos, de un jugador o de un técnico frente a una situación y esto no. Porque entonces estarían variando siempre su posición y lo harían respecto a qué. La pregunta es, ¿qué los motivaría a ellos a cambiar esas posiciones? Porque ya estamos hablando de dos árbitros, perdón. Un árbitro ecuatoriano y un árbitro egipcio, en dos partidos distintos favoreciendo al mismo país. ¿Qué tal vez los habría motivado a esto? ¿Qué los llevó a ser injustos, siendo que su trabajo básicamente es ser justos? La base de un árbitro es eso. O sea, yo creo que es bien interesante entender eso. El árbitro en cualquiera de los deportes, por naturaleza, tiene que ser justo. Por ende, debe tener una clara noción de la ética. ¿Qué sucedió con estos árbitros? Sí, totalmente, Nico. Además que yo digo, bueno, el de Italia es, digamos, ¿no? O sea, en medio de todo es pasable, pero el de España es una locura, o sea, son 3 goles. Nosotros pusimos a analizar cada situación de gol y hay uno que uno dice, bueno, sí, está bien anulado, digamos, fuera de lugar mínimo, está bien anulado, pero los otros dos, no, es una locura, o sea, son goles completamente legítimos que a ti, como yo digo, ahora yo también que soy entrenador, he tenido también la oportunidad de ser entrenador de fútbol, que me anulen 3 goles cuando mi equipo está jugando bien, digo, no, o sea, es una locura porque tengo todas las situaciones claras para ganar un partido, veo que el otro equipo no tiene cómo, o sea, es que realmente no tiene cómo, me anulan 3 goles, no, o sea, nada que ver, obviamente los penaltis, sí, es una lotería y puede haber pasado a España y de pronto no se estaría hablando tanto de esto, pero 3 goles, no, de verdad que es una falta de respeto, falta de integridad, ahí sí se notó la falta de ética. Yo digo, o sea, como árbitros se pueden equivocar, no sé si se equivocaría más que todo el árbitro central, que es el que toma las decisiones, pero los jueces de línea también, porque a veces le echamos la culpa solo al árbitro central, pero él tiene que estar también alineado con las decisiones de los jueces de línea. Entonces, si el juez de línea levanta la bandera, en ese entonces el árbitro decidía si pitaba al fuera o realmente él consideraba que no. Hoy en día con el VAR, pues a veces somos un poquito criticones, impacientes, porque se demoran mucho en tomar una decisión, pero es justa, o sea, se busca la justicia. Y en ese sentido, pues no se favorece a nadie, está la tecnología, y en ese sentido no se debería favorecer a nadie, porque también vemos muchos intereses de por medio. O sea, ellos son organizadores, Corea es el organizador, y ahora uno no sabe, también ahorita con todos los escándalos últimos recientes que han salido en el FIFA, eh, pues uno no sabe cuáles sean los intereses y por qué, si fue que fue así, tuvieron que ser sobornados o actuar de mala manera. Cuando yo digo, ¿no? O sea, lo que uno siembra cosecha tarde que temprano. Entonces, por ejemplo, este tipo, el árbitro que pitó contra Italia-Corea, de pronto obró de mala manera, tal vez, pero mira después lo que pasó, lo tuvieron que detener por el tema de drogas. Entonces, sí, tiene plata, pero, o sea, si tuvo plata, si le pagaron realmente, ¿qué necesidad tenía que hacer de hacerlo del tema de las drogas? Ahora uno no sabe si eso también le favorece al país mismo de uno. Uno no debe obrar mal en ninguna situación, uno debe ser correcto en la medida de lo posible. Claro que se puede equivocar y después decir, salir y decir, mira, yo tuve un mal, sí, reconozco que me equivoqué viendo la jugada con detenimiento. Una cosa es lo que vemos los televidentes y otra cosa es estar dentro del terreno de juego. Pero 3 goles y además hay un gol clarísimo, clarísimo. El tipo arranca, o sea, este es el último de defensa, el tipo arranca acá y el juez de línea levanta la bandera, o sea, uno dice, bueno, están al tiempo, pero arranca desde acá. O sea, eso sí da mucho gusto.
No, pues yo solamente sumaría a eso, es que realmente como seres humanos tenemos que tomar un poco la responsabilidad. Y hay algo interesante y es que en muchos casos de interpretación de antropología filosófica del hombre tiene que comprender que él tiene una libertad de y una libertad para hacer cualquier cosa, pero tiene también la libertad de tomar con responsabilidad eso y darse cuenta de la importancia que tiene frente al bien común lo que está realizando. Entonces, pensémoslo desde la lógica de una persona que ama el fútbol. Una persona que realmente ama el fútbol probablemente incluso pudo haber querido desde muy joven ser árbitro y quiere y piensa en esa lógica de la justicia, decir, me encanta lo que hace el árbitro, imparte justicia, hace parte del juego y también está compartiendo esa sensación de estar allí en la cancha, de estar con los hinchas, de disfrutar de lo que es digamos, esa virtualización de lo que es cada instante, de lo que de pronto la persona afuera del campo no puede vivir igual. Y sin embargo, estaría corrompiendo esa conciencia que tenemos de lo que es ser árbitro o de lo que es ser futbolista. Porque al final, si yo soy futbolista, puedo hacerlo de dos formas. Puedo ser el futbolista que ama el fútbol y que disfruta y que es capaz de entender que tiene unas capacidades y que quiere romper siempre esos límites para llegar a ser mejor. O puedo convertirme en ese jugador que, consciente de que es incapaz de vencer al otro, siempre va a recurrir a la trampa. Entonces, ese jugador puede ser en muchos casos el jugador 12, la hinchada. Y nos imaginamos de pronto que una hinchada como la de Corea en ese momento o como la de otros equipos puede pensar que sabiéndose en inferioridad de condiciones frente al otro jugador, el otro equipo, pues no importa que tengan que hacer trampa con tal de ganar. Y eso solamente va a demostrar una cosa, las inseguridades tan profundas que tienen en sus propias capacidades. Entonces también eso de alguna manera me parece que es interesante que lo analicemos y que hemos visto a través de este programa de la ética del balón. Sí, totalmente. Lo que tú dices es verdad. Ahora, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero ¿cómo repercute eso en una afición, en un jugador? Porque si yo veo que el árbitro pita cualquier cosa, entonces me tiro, porque mi equipo realmente no tiene la capacidad de poder jugar y veo que no estamos teniendo el balón, entonces me tiro y provoco una falta. Pero claro, y lo que hablábamos, creo que el programa pasado, eso está visto como viveza, como malicia indígena y está bien visto y eso no debería ser así. Entonces pienso que las ayudas que hoy tenemos con el VAR, con la tecnología, hacen del fútbol algo mucho más justo. Obviamente, yo digo, ¿no? Siempre va a haber intereses, más con un deporte que a nivel mundial es el más popular del mundo, que mueve tantos intereses, tantas pasiones, pero chévere que sea justo porque a pesar de que un equipo pueda tener grandes jugadores, grandes estrellas, en el fútbol nunca se sabe lo que pasa, no es algo obvio, nunca es como, no, ya ganamos el partido. Mucha gente piensa que lo ganan por nombres, por historia, pero realmente son 11 contra 11 y si la autoridad mayor, que en este caso es el cuerpo arbitral, más un equipo que pueda ayudar, como lo es la tecnología que se ponga a disposición del juego, pues mucho mejor y me parece que es algo de valorar cómo serán las cosas, pero hasta ahora pienso que ha sido lo mejor la implementación de la tecnología. Así es, Juli, y muchas gracias por lo que han comentado. Estoy de acuerdo, me parece que la tecnología de alguna forma y tristemente ha tenido que suplir la capacidad humana de ser más ético. Entonces nos tuvieron de alguna forma que ayudar para que pudiésemos tener partidos en donde se viera justicia. Y eso que en muchos casos incluso el VAR tampoco es que tenga una interpretación final, eh, pero también es bueno que tengamos en cuenta que más allá de ese pensamiento y lógica de el fin justifica cualquier medio, también de alguna manera estamos construyendo sociedad en cada una de estas acciones, teniendo en cuenta lo que decías, es el deporte que es más seguido a nivel mundial. Entonces, eso que ellos vieron, los niños que están en 2002, lo pudieron haber tomado de dos formas. ¿Les pareció injusto?
o les pareció que eso era fútbol. Entonces, también tiene una labor formativa, lo podemos ver desde un pensamiento como lo propone Albert Bandura, que es un teórico de la pedagogía, en donde habla acerca del acto vicario y el aprendizaje vicario y el aprendizaje en acto. El aprendizaje por imitación y por ejemplo. Entonces, si la persona ve que eso es normal y que se vuelve común, pues entonces lo empieza a hacer. Y porque ve también que hay una figura de poder que representa una jerarquía, lo empieza a hacer. Entonces, es bueno que lo tengamos en cuenta porque en nuestras casas, porque con nuestros amigos, porque con todas las personas con las que compartimos, tenemos que ser conscientes de que muchas veces lo que sea que realicemos tiene mucha importancia para los demás en la forma en que nosotros somos también seres que se pueden imitar y que nuestras acciones éticas son ejemplares. Entonces, lo que nosotros desarrollamos, las acciones que hacemos, se pueden ver y se replican. Entonces, también de alguna forma sabremos que, teniendo en cuenta este escándalo, probablemente va a haber muchos más adelante, porque muchas personas seguirán esa lógica de, si él lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, bueno, quería agradecerles por haber hecho parte de este programa. Vamos a continuar. En el próximo programa también tendremos un tema muy interesante e invitamos a las personas que nos acompañan, que nos escuchan, a que por supuesto sigan haciendo parte de la ética. De esa manera también vamos a seguir construyendo espacios en donde podemos hablar de los deportes de fútbol, pero también de la conciencia que se requiere para poder ser mejores seres humanos y de que realmente hay que intentar no manchar la pelota. Entonces, gracias a los dos por haber hecho parte. Bueno, a ti, Nico, es un placer. Muchas gracias por escucharnos a nosotros y bueno, pues hablar lo más importante y lo que más nos gusta, que es el fútbol. Sí, muchísimas gracias a todos. Esperamos que pues, les haya gustado el programa, que si quieren ser árbitros lo hagan de la mejor manera, sean justos. Y no solamente en el contexto arbitral, sino en el contexto de sus vidas. Intentemos, procuremos, no es fácil, repito, pero hacer las cosas siempre de la manera correcta y justa. Bueno, y recuerden los que nos están viendo que pueden seguirnos aquí en nuestro canal de Proyecto Casa del Árbol para ver más contenidos que tienen relación con la cultura y con todo lo que nos hace seres humanos, y también que pueden acompañarnos en próximas emisiones tanto de este programa como de otros como los que tenemos en Hablando desde el Platanal, en donde también charlamos diferentes situaciones de nuestro país, o también nos pueden acompañar en las lecturas que hacemos en voz alta y en otros programas que vamos a empezar a sacar, en donde compartimos. Si quieren hacer parte, también son bienvenidos, porque esta es una casa en donde podemos hablar desde los diferentes puntos de vista del ser humano y en donde buscamos comprender lo que nos hace ser quienes somos. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Dale, un abrazo. Chao, chao.